14. Buenos días. Estamos por abrir el Meet también. ¿Podés? Bueno, hoy, en primer lugar, voy a esperar que se conecte más gente. ¿Estás pudiendo conectar, Raquel? No, le voy a decir a Leonardo porque no aparece Bueno. Buenos días. Hay un tema que necesito exponer brevemente para los estudiantes que cursan la asignatura de manera virtual, los que hacen el práctico virtual. He enviado un mail a Académica para que me puedan indicar sobre los modos del parcial, porque he visto en redes sociales que los que cursan virtual tienen que rendir la asignatura de manera presencial, los parciales. Yo no sé si esto es una condición, si esto es una posibilidad, si hay alternativas, porque dada la variedad de estudiantes que cursan de manera virtual, habría que evaluar esa situación. El parcial estaba previsto para la semana del 6 de julio, pero esta asignatura se vio afectada por los feriados, paros, el censo. Entonces estaríamos yendo a un parcial con muy pocas clases. Entonces, bueno, es como que todo tiene sus problemas. Al final uno establece un horario, o sea, un día, y después las condiciones cambian. O sea, lamentablemente nosotros no previmos que 2 feriados caerían miércoles, que vendría el censo, que habría paros, etcétera, etcétera. Y además 2 mesas de exámenes. Por lo tanto, a los estudiantes que cursan la asignatura de manera virtual, en breve emitiré una comunicación por los medios que estamos empleando como para informar sobre el día del parcial, la modalidad del parcial, etcétera, etcétera. Bien. En todo caso, si alguien tiene alguna pregunta al respecto, la hará por los medios con los que nos venimos manejando y iré respondiendo en la medida de las posibilidades. Todavía Académica no me ha respondido el mail, lo mandé esta semana, pero bueno, es una cuestión que resolveremos en función de las circunstancias. Si hay una normativa de la UNR que dice que no se puede rendir virtual, bueno, tendremos que ver cómo organizamos ese examen y si se permite que el examen se haga de manera virtual, evaluaremos cuál es la modalidad más acorde o que se adecua mejor a una evaluación de parcial. Bien, dicho todo esto, estamos en el programa en una instancia de transición entre la unidad 1 y la unidad 2. ¿Qué hablamos la clase anterior? Habíamos estado hablando de los efectos que tuvo el tema de la Segunda Guerra Mundial, de la Bolivia también, un poco del tema del control que se daba en propaganda y esas cosas así.
Bien, eso que dice el compañero lo estábamos trabajando en virtud de un quiebre que se da en la modernidad. Si ubicamos los procesos modernizantes a partir de la Revolución Francesa, tampoco vemos la modernidad como un proceso homogéneo, sino que ha tenido cambios. Bueno, para ser sintéticos en esto, porque podríamos quedarnos y directamente que la materia se trate de esto, nos encontramos, un modo de abordar siempre una problemática es encontrar conceptos que mediaticen entre el pensamiento y la percepción. O sea, ¿cómo mediatizamos una problemática a partir de conceptos? Desde mi punto de vista, y aludiendo a autores como Deleuze, Foucault y algunos otros más, Castoriadis, por ejemplo, lo que encontramos es que, en este caso no sería Castoriadis, pero vamos más bien con la dupla Foucault-Deleuze, se suma el equipo técnico a resolver los inconvenientes que tenemos con el MIT. Tiene que ver con el despliegue de los dispositivos. O sea, ¿por qué hay un cambio en la modernidad? No tiene que ver con una evolución, con un progreso, sino con una mutación o un cambio de sus dispositivos. Si el higienismo de fines del siglo XIX, si el higienismo del siglo XIX planteaba este modelo panóptico que todo lo ve, la clase anterior me faltó el remate del chiste cuando decía que la sociedad disciplinar mira, genera una mirada, la vigilancia es una mirada continua. Esta mirada se ejerce a través de dispositivos, ¿no? Y para Foucault, los tres grandes dispositivos que generan esta mirada será el discurso médico sobre los cuerpos, sobre la salud-enfermedad, sobre la patología, sobre la locura, sobre la sexualidad, será el discurso jurídico, la penalización, la coacción sobre el cuerpo y, como en un segundo plano, Foucault ubicará el sistema educativo que tiene a su cargo la masivización de la infancia y esta mirada continua sobre esta. En esta mirada continua sobre esta, como en las otras, encontramos que la ciencia encuentra su objeto. Curar, reparar, optimizar, etcétera, etcétera. Bien, estos cambios de la modernidad que veníamos viendo, bueno, tienen un quiebre y por lo menos las consecuencias que tiene la Segunda Guerra Mundial las tiene a nivel geopolítico. El mundo se reorganiza o se predispone hacia ser una unidad global. El mundo queda bipolarizado entre el bloque socialista y los países, llamémosle algunos, liberales, Oriente y Occidente, pero después está el Medio Oriente, que es bastante más complicado, está el África, Oceanía. Estamos hablando, digamos, del mundo que tiene cierta preponderancia, llamémosle así. Bueno, pero el mundo se transforma en algo bastante más complejo, porque si el ser humano es capaz de cometer las atrocidades que se cometieron durante aquel periodo y se pueden seguir cometiendo, aparece la imagen del Estado no solo como un Estado que organiza y ordena, sino también como un Estado que coacciona y se excede en la violencia sobre ¿quién? Sobre los individuos. Y los individuos adquieren un derecho básico elemental, que es el derecho a la vida, el derecho al libre pensamiento, el derecho a no ser perseguidos por
su raza, religión, ideología, etcétera, etcétera, sus orientaciones sexuales, etcétera, etcétera. Y aquí encontramos un avance donde emerge la figura del ciudadano en una suerte de traslación a partir, llamemos, de la expansión del capitalismo, en que la libertad individual, es como si fuera un bien supremo. Gracias. Un aplauso con más entusiasmo. Aquí Cosquín, bueno, está bien. El frío no nos deja despertar. Aplaudirlo así no lo aplaudan. Bien. Entonces, lo que la bibliografía, vamos a pasar rápidamente sobre esto, pero en el mundo capitalista, podríamos decir, conducido por una parte de Europa y Estados Unidos, encontramos las políticas de mercado. O sea que estas tienen un origen importante. Si uno se va a la década del 50 o la década del 60, entre un individuo que vivía en la Unión Soviética, en Moscú, y un trabajador de Nueva York, y comparamos quién vivía mejor de los dos, probablemente la situación era bastante más pareja, porque no había mucho para hacer. No tenían redes sociales, la gente vivía en el campo social, la gente aspiraba a cierto bienestar, a poder vivir en un hogar digno, a tener algunas comodidades, eventualmente hacer un viaje. Pero la gente no consumía. El consumo, la gente no consumía porque no había mucho que consumir. Como creo que ya he dicho en varias ocasiones, yo tengo 48 años, cuando yo era chico, podríamos decir años 70, fines de los años 70 y años 80, si yo me iba a comprar un par de zapatillas, te ibas a la casa de deporte de tu barrio y tenías las zapatillas de tenis, las de fútbol y las de básquet. Y la batea donde se exhibían, o la vidriera donde se exhibían las zapatillas, había 4 zapatillas. Hoy en día vamos a una casa de deportes y vemos una infinidad de productos. Es decir, el mundo empieza a cambiar, y lo que por lo menos señala Bauman, señalan algunos autores significativos, es que el Estado como organización social empieza a ser suplantada por el mercado. Bueno, hay varios hitos en todo esto. Uno es, para mí, cuando Estados Unidos deja de mantener la equivalencia con el oro, años 70, y pasa a superproducir moneda. Leukovich decía que este aceleramiento que se da tras la Segunda Guerra Mundial en el mundo occidental capitalista, se pasa de la producción a la superproducción, de la población a la superpoblación, y el individuo, por lo menos desde esta concepción, ejerce su acto de libertad en el consumo, en el mercado. Los estados de bienestar empiezan a languidecer porque no pueden sostener los costos, y de esta manera llegamos a un texto que, por razones materiales, no quedó en el programa, es decir, por un error material mío, pero está todos los años y yo los invito a que lo puedan visitar, Postscriptum sobre la sociedad de control. Deleuze ya en los fines de los años 80 prevé que hay una mutación más radicalizada, es decir, hay un cambio de lo que él llamará la vigilancia disciplinar de las sociedades como las pensaba Foucault, donde el panóptico mira, y pasamos a lo que él llamará sociedad de control. Y la sociedad de control es una sociedad que, si bien se apoya sobre la idea de vigilancia, es tan grande la velocidad en la que se produce el flujo de información, lo digo rápidamente, que no hay modo de vigilar, sino que es una vigilancia, el control, más estratégica. Yo llamo monitoreo. Son técnicas de monitoreo.
Salud. Ahora bien, una de las consecuencias, y esto tendríamos que, si tuviéramos más tiempo, introducirnos en una serie de hitos históricos. Este pasaje que llamará Bauman de la modernidad sólida de los dispositivos panópticos a la modernidad líquida, a este flujo constante del mercado, pero también de la información. O sea, vivimos en una era de flujo de información infinita. La cantidad de información que pasa por nuestras vidas por día es inédita. Ignacio Leucovich hubiera dicho que en un minuto mi celular, por mi teléfono celular, fluye más información que lo que fluía de información en un siglo de Roma. O sea, la cantidad de información que estamos procesando todo el tiempo hace de la vigilancia disciplinar algo demasiado lento, no puede. Les voy a dar un ejemplo, creo que ya lo conté a esto. Cuando me compré este aparato diabólico, yo venía de un celular a cuerda prácticamente. ¿Conté esta anécdota? Bueno, era cuerda mi teléfono. Pero tenía linternita. Este también tiene, pero ese tenía una linternita que era me emociona de solo recordar. Se te cae algo de la mesita de luz y no tenés que prender el velador, y no despertás a nadie, así que la linternita, sí, buscás. Espectacular. Bueno, cuando enterré a mi Nokia 1100 y tuve que decir unas palabras emocionado, dije, gracias por darme tanta luz, por haberme iluminado el camino en tantas noches oscuras. Esa última oscura no lo pude decir por la emoción, pero la gente que estaba presente entendió lo que yo estaba diciendo. Bueno, emociono, me acuerdo del Nokia 1100 y esas alarmas que tenía, era me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Quien tuvo un Nokia 1100 me entiende. Bueno, me compro este aparato diabólico, yo muy contento, bajaba aplicaciones, todo tipo de porquerías, aplicaciones para todo. Bueno, después le voy a contar algo muy íntimo, después que cuente esto. Me levanto a la mañana y mi teléfono me avisa que estuve en tal y cual y tal lugar, que hice este recorrido por la calle, que caminé 7.222 pasos y que dormí 9 horas. Yo vi eso y me asusté. Yo creo que ni la KGB en los años 60, ni la policía política de la Alemania democrática, que era una de las más severas, ni la CIA, ni el Mossad, ni ningún servicio de inteligencia podía dar una información tan precisa de mis actividades en tan poco tiempo. ¿Para qué hizo todo eso el teléfono? Lo ignoro. Después me bombardearon con publicidad de todos los lugares que estuve, me aparecieron un montón de cachivaches para comprar. Por suerte la tarjeta tenía saldo y pude hacer todas esas compras. Tengo mi casa llena de porquerías. Bueno, la cuestión es que, esta es la sociedad de control. Este es el monitoreo. El GPS. Y el grado de alienación que nos genera este tipo de sistema de monitoreo. Ahora bien, la pandemia permitió que este sistema de monitoreo penetre aún más en el sistema educativo, porque cortó la brecha con la privacidad, por ejemplo, con el hogar. Uno de mis hijos no quería prender la cámara cuando cursaba virtual, porque no quería que se vea su pieza.
¿Qué le decís a un chico de 8 años frente a esa situación? O sea, son situaciones inéditas, pero bueno, se produjeron. Después el teléfono tenía un sistema donde vos le dabas órdenes. Esta es una cuestión muy íntima que les quiero contar, es una confesión que estoy haciendo para vos y para ustedes. Tenía un sistema donde vos hablabas con el teléfono y el teléfono te contestaba. Y vos le pedías funciones y las hacía. Y la cuestión es que ya llevaba un rato charlando con el teléfono y yo ya no habitúo a charlar demasiado tiempo con una misma persona en mi vida y ya me resultaba un poco pesada la situación de estar dialogando con el teléfono. Entonces, en un momento digo, basta, me cansé, quiero anular esta función. Pongo anular la función, cómo buscar para anular la función, y esa voz me contesta, ¿por qué querés anularla? Dije, lo único que falta es que yo termine discutiendo con mi teléfono. Hicimos terapia de pareja con el teléfono y bueno, por suerte estamos mejor. O sea, ya estaba dialogando con una máquina. Bueno, con eso que yo estoy dialogando se llama inteligencia artificial, que es un modo de inteligencia con el cual no estábamos acostumbrados para convivir. Me están escribiendo, pero yo no puedo leer mientras doy la clase. A ver. Después lo resolvemos al tema este de la asistencia. Bueno, entonces convivimos con un modo de inteligencia con el que no estábamos habituados, que es una inteligencia, yo diría, que procesa información de una manera escandalosamente veloz. Una mente humana colapsa frente al flujo de información que procesa la inteligencia artificial. Las máquinas piensan, pero no tienen un pensamiento humano. Están programadas para parecerse al pensamiento humano, pero no es pensamiento humano. O sea, cuando el teléfono me dice, ¿por qué quiero desconectarlo?, está programada para responder eso cuando alguien lo quiere desconectar porque se cansó, porque la máquina está programada para estar en contacto con mi información, subirla a un flujo de información mayor, manejarse por tendencias y estadísticas. Y todo este sistema ejerce en conjunto un monitoreo generalizado. O sea, todas las redes sociales que participamos, nosotros damos el consentimiento de que nuestra información circule. ¿Está? La privacidad se restringe muchísimo porque si ustedes, por ejemplo, ven esto, empiezo a hablar como mi abuela. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, todos estos nuevos dispositivos, cuando apareció el mail ya me parecía algo maravilloso en los años 90. El hecho, por ejemplo, de tener videoconferencias con gente que está en cualquier lugar del mundo, a lo mejor para ustedes es natural. A mí me resulta extraordinario. Yo hice un viaje en el año 92, estuve un tiempo viviendo afuera, y cuando uno se despedía de la gente que habías conocido, vos sabías que no te ibas a ver más, que probablemente no te ibas a ver más y el contacto con estas personas iba a ser muy limitado. Nos escribíamos cartas a mano. Parece que estoy hablando del siglo XII. Nos escribíamos cartas a mano. Había papel para cartas, que era como medio, ¿cómo sería la palabra? El sobre, el papelito. El papel para cartas. A veces ponías algo adentro, doblabas y ponías algo para mandar. ¿Cómo se doblaba la carta, profe? Claro. Ya era El remitente tenías que poner y todo eso, sí.
No, que quería decir que acá en Argentina también hacemos como una combinación, porque también seguimos escribiendo en papel, pero usamos la computadora o la videollamada. Bien, pero ¿a qué voy? Los países tienen también la computadora, escriben y nunca más escriben en papel. Es que la privacidad se ha restringido muchísimo y de hecho... Vanessa levantó la mano, profe. Vanessa levantó la mano. Sí. Vamos con Vanessa. La escuchamos, Vanessa. Tiene que desatar, acá se confundió. Bueno, el tiempo es tirano en televisión, tenemos que seguir. Este sistema en el cual el dispositivo educativo estaba de alguna manera preservado, ya no. De hecho, nosotros estamos en un aula híbrida en este mismo momento. O sea, hay una información que fluye y esto, digamos, yo creo que es parte de lo que podríamos llamar la matriz neoliberal. Creo que esto de la privacidad no se ahora como se hizo el censo y la gente no lo quería hacer online porque le querían el DNI. Claro. Y vos decís, en todos lados tenemos un DNI y todo el mundo tiene nuestros datos y el Estado obviamente tiene. Sí, o por lo menos todo este sistema que a veces se nos presentaba como el más seguro de comprar, que es online, se ha vuelto también muy lábil y muy frágil, porque el cúmulo de estafas que hay a nivel online es tremendo. O sea, bueno, los, ¿cómo se llaman? Call center, que te llaman a cada rato y están entrenados para nunca cortar el teléfono. Fíjense que una conversación con un call center nunca se termina. Ellos están entrenados para nunca cortar la conversación. Es casi como una relación de pareja, pero diferente porque te quieren vender algo. Bueno, no quiero hacer más paralelismos en esto. No importa. O sea, el flujo es constante de información. Esta es una característica. Ahora, la matriz discursiva neoliberal, que es un concepto que acuña de alguna manera Susana Murillo y bueno, hay muchos autores que trabajan en esta dirección, implica un conjunto de operaciones que predisponen a un modo de producción específico. O sea, el estar conectados es un modo de estar presentes en este flujo de información, lo que genera un nuevo régimen de inclusión. Ahora bien, el vértigo y la velocidad destruye o va haciendo corrosión de las certezas de la modernidad. La certeza de la modernidad, ahora vamos con, planteaba el para toda la vida, hasta que la muerte los separe en el matrimonio. O sea, el matrimonio era lo más parecido a una olla Essen. Sí, ¿qué pasa? Ha levantado la mano María Rosa. Bien, ¿qué quiere? María Rosa. El micrófono activa María Rosa porque no se te escucha. No se escucha, María Rosa, no tenés micrófono activado. Perdón, ahí sí. Iba a decir, a raíz de lo que vos decís, todos hemos cometido por ahí el error de cuando uno viaja, usar el WhatsApp del lugar y después en Facebook avisa con un mapa, esto a raíz de lo que vos comentaste antes, en qué lugar estuvimos, a qué hora y qué día. Y uno capaz que tuvo toda la delicadeza de que cuando viajó, qué sé yo, a Brasil, no hablemos de viaje al exterior, de decir, no quiero decir a mis vecinos que me voy de viaje. No, el Facebook le avisa a todo el mundo que vos estuviste tal día, tal hora. Y es un poco respondiendo a eso, ¿no? Sí, es parte del monitoreo, o sea, la matriz discursiva neoliberal, y en esto quiero ser criterioso, porque está de moda el cuestionamiento al neoliberalismo como que es malo, le pegamos en la mano y después agarramos el iPhone y nos sacamos la selfie en la manifestación contra el neoliberalismo.
Está bien. A ver, no quiero hacer de esto un cruce de chicanas y nadie debe avergonzarse por esto. Estamos dando clases en esta, ¿cómo se llama? En esta, la Matrix, hablamos haciendo declamaciones contra el neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo lo que genera es un cambio de consistencia en los dispositivos que habitamos. El neoliberalismo no es un club de adhesión voluntaria, un club al que yo me asocio o me desafilio porque dejo de pagar la cuota. El neoliberalismo, si es un concepto consistente, porque no creo que haya uno, creo que es bastante complejo, no es en sí mismo una ideología, es una predisposición de los dispositivos y es un nuevo modo de alienación social. Es un nuevo modo de sujetación porque, discúlpenme, yo a esta altura de mi vida, sin todas estas porquerías no puedo vivir. O sea, Internet hoy en día es un producto de primera necesidad. El otro día se nos cortó la luz en casa y yo dije, por Dios, estamos sin Internet, esto es un problema. No porque pierda comodidades de mi casa, yo sin Internet no puedo trabajar. O restringe mucho mi trabajo. Todo el sistema administrativo, económico, hoy en día funciona online. O sea, la Internet es tan necesaria, es un producto tan primario como el gas natural, como la electricidad. Y todo esto no sería posible sin el despliegue de esto que cuestionamos tanto. Que no está mal que lo cuestionemos, pero tenemos que pensar que este cuestionamiento no pasa por estar a favor o en contra. Vivimos en un mundo distinto al que se vivía hace 40 años atrás. Y ese mundo que tuvimos hace 40 años atrás no va a volver. Lamento dar esta mala noticia. Salvo que explote el mundo, que Putin tiene más cohetes de los necesarios, que se haga percha todo, pero este mundo no va a volver. No vamos a recuperar en el espacio lo que hemos perdido en el tiempo. Ese mundo se perdió, no está más. Y podemos subir ese posteo de vos ibas a los asaltos, escuchabas música con cassette y todo eso. Ya está, ya pasó. Podemos mesurar el consumo, podemos cuestionar. Ahora, este nuevo mundo en el que vivimos también ha cambiado los modos de malestar. La infancia contemporánea no es la infancia de hace 30 o 40 años atrás porque está atravesada por dispositivos diferentes. Los niños se siguen constituyendo psíquicamente bajo condiciones hominizantes constantes, pero el contexto ha cambiado. Del famoso niño que no aprende, al cual la psicología en educación le ha escrito tantos libros, pasamos al niño que no presta atención, al niño hiperactivo, a las anorexias, a las violencias. Las problemáticas de las escuelas contemporáneas no son las problemáticas tradicionales. Aparece algún caso. Pero también vivimos en un mundo que tiende a una integración, a este descongelamiento, llamémosle, de los muros, la antipsiquiatría, la antipedagogía, la antifamilia, este cuestionamiento que surge tras la Segunda Guerra Mundial, esta es la parte que omití y retomo, más allá de este cambio global que se da, surgen movimientos de un tremendo cuestionamiento a las instituciones tradicionales.
hay un tremendo cuestionamiento a la razón. Cuando, por ejemplo, se lo acusa a Lacan de ser un antirracionalista, cuestión que es cierto, Lacan es un antirracionalista, cuestiona el positivismo, cuestiona un conjunto de cosas y establece una teoría con un cuestionamiento muy fuerte al psicoanálisis de su época, en donde había una rama del psicoanálisis que estaba retornando a postulados biológicos, etológicos, etcétera, etcétera. Lacan eleva, por así decir, al campo del significante, de cierta antropología estructural, parte de otro lugar. Hay un fuerte cuestionamiento también a la razón moderna. ¿Por qué? Porque la razón moderna llegó a Auschwitz. O sea, ¿vieron cuando uno se toma un colectivo y dice la feria de las colectividades? Bueno, el colectivo de la razón moderna decía Auschwitz. Chiste de humor negro, disculpen. Entonces vos te tomás el colectivo pensando que vas a la feria de las colectividades y no vas a la feria de las colectividades ni a la Florida. Vas a Auschwitz. Hay un desvío, dice el chofer. Se desvió en el recorrido y terminó en el campo de concentración. Entonces toda la razón moderna es cuestionada. Y en ese cuestionamiento son cuestionadas las instituciones. Es cuestionado el Estado. Es cuestionado el manicomio. Es cuestionada la escuela. Como que todo ello reproduce una lógica cruenta. Es cuestionada la familia. Todas las instituciones sagradas de la modernidad son cuestionadas. Es más, no solamente son cuestionadas, se impulsa a derrumbarlas, porque son opresoras. Bueno, el mundo no cambia por voluntades, cambia por movimientos un tanto inciertos, pero estos cuestionamientos comienzan a surgir. Y el debate intelectual de los años 60 cuestiona fuertemente todas estas tradiciones. Ahora bien, en este cuestionamiento la psicología no está ausente y el psicoanálisis menos. O sea, el cuestionamiento a la psiquiatría, el cuestionamiento a la familia, el cuestionamiento a la institución escolar, generan también, llamémosle, dentro de una parte legítima del cuestionamiento y del exceso que produce el Estado sobre las personas, se exalta la figura nuevamente, o lo que se pone en tensión es la idea de libertad. ¿Qué es la libertad? Es lo que grita Milei en los canales de televisión. La libertad tiene que ver con esa capacidad del ser humano de luchar por ciertos modos de emancipación, pero también los seres humanos luchamos o en la medida que creemos que luchamos por nuestra emancipación, estamos profundizando condiciones de alienación. Bueno, todo este debate, nosotros no lo podemos abordar por razones de tiempo, pero es apasionante. Ahora bien, el cuestionamiento a la educación fue muy fuerte en los años 60. Yo creo que hay un hito que es clave en el despegue del mercado. Acá se me mezcló un poco la cosa, disculpen, porque lo quería decir a esto. El hecho histórico que yo creo que desbloquea el consumo es, aunque parezca un tanto extraño lo que voy a decir, es la derrota norteamericana en Vietnam. Pobre Rambo. La guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, yo creo que en el siglo XX es un episodio que no está lo suficientemente estudiado, aunque haya 10 millones de películas. Pero es especialmente interesante porque Estados Unidos entra a la guerra de Vietnam en los años 60 con una sociedad muy conservadora.
y sale de la guerra con una sociedad liberal y con una actividad de lo que llamaremos la sociedad civil mucho más desarrollada. O sea, ¿qué es la sociedad civil? O sea, la sociedad civil es ese conjunto de instituciones y de personas que no responden de manera directa al Estado, o sea, a las organizaciones estatales. Una ONG es una asociación civil, es decir, no responde directamente al aparato de Estado, para decirlo de manera rápida. Mantiene autonomía y distancia. O sea, la sociedad civil lo que reúne en conjuntos es a personas, entre comillas, libres. Como el mar, cantaría Nino Bravo. Libre, eso sí, como el mar. Libre como el mar. Qué metáfora un tanto exagerada. Porque ni el mar es libre. Está sujeto a la ley de la gravedad. Bueno, pobre mar. Si se lo dijera, lloraría. Bueno, estoy hecho un poeta. Disculpen. La cuestión es que los movimientos antibélicos durante la guerra de Vietnam cuestionan de manera radical al Estado. Si Estados Unidos entra en la guerra de Vietnam con una sociedad cohesionada y con una sociedad civil más limitada, la gente cree que lo que hacen sus gobernantes está bien. Tenemos que ir a esta guerra para frenar el avance del comunismo en Asia. Ahora, los movimientos antibélicos, los hippies, que es el surgimiento del movimiento hippie, también impulsados por el viento de cola del rock. Una de las cosas más lúcidas que le escuché decir a Charly García fue: los Beatles inventaron la juventud. Brillante. Realmente brillante, lo que dijo Charly. Los Beatles inventaron la juventud. Una juventud que cuestiona, que se revela frente a los estándares. Ahora nos parecen monaguillos de la iglesia, pero los cortes de pelo, la manera de vestirse, de bailar, el desenfreno. El bailar hasta enloquecer. Los gritos. El desenfreno, la locura. Desenfreno de las pulsiones, llamémosle así. El rock como un movimiento que busca romper. Y es principalmente un movimiento juvenil. Y ahora tenemos un tema que es muy delicado, porque en la posguerra la juventud es revolucionaria, quiere un cambio, quiere romper estas estructuras. Antes de los Beatles no existía lo que podríamos llamar hoy la adolescencia. Terminabas la escuela, hacías el servicio militar y ya eras un hombre, y una chica ya era una mujer, se tenía que casar, armar una familia. No. Estos movimientos instituyentes rompen el rock. ¿Ven un rockero, viste, un hippie viejo parece hoy en día? Bueno, sigue siendo joven en su manera de vivir, ¿no? Rompe. Ahora están como un poco arcaicos en algunos casos, pero Vietnam genera un conjunto de movimientos insurgentes en Estados Unidos, paradójicamente la usina mayor del capitalismo actual, que quieren romper con el sistema, quieren romper con los esquemas y promulgan el amor libre. Hagamos el amor y no la guerra, el símbolo de la paz que es el B-52, hecho, etcétera, etcétera. Y se empiezan a dar movimientos juveniles también en Europa, el Mayo francés, las guerras anticoloniales en Argelia, un episodio que yo creo que es mucho más complejo y más profundo, que es la primavera de Praga contra Khrushchev. La juventud va al poder, busca el poder. Por lo tanto,
Esto, que al mismo tiempo parece maravilloso, también es preocupante, porque los muchachos del Pato Donald no se ponen contentos frente a esto, ni tampoco los muchachos del vodka, digamos, del otro lado, están un tanto preocupados. ¿Cómo controlamos el desenfreno? ¿Quién va a ir a la guerra? Bueno, etcétera, etcétera. Los yanquis no querían ir a la guerra. En una sociedad tan patriótica que la juventud no quiere ir a la guerra, es un tema. Bueno, estas rupturas, llamativamente, esta exaltación también de la libertad, del amor libre, consigna maravillosa, pero terminan recayendo en el consumo. No solamente en el de las drogas, por así decir, sino una cultura, terminan empujando paradójicamente una cultura del consumo y de una exaltación de la libertad individual. Más allá de estas experiencias colectivas, muchas de ellas muy productivas, etcétera, etcétera, este movimiento exalta la idea del sujeto, ¿no es cierto?, como algo autónomo, como algo libre, como algo que se autoengendra. Hay un rechazo de ciertos modos de sociedad. Terminan recayendo, aunque no era la intención. Entonces este mundo cambia y aparece el individuo como un nuevo protagonista. En el esquema neoliberal, este individuo ejerce su libertad en el mundo del consumo. Si ustedes prestan atención al texto de Deleuze detalla cómo todas las prácticas colectivas comienzan a ser perforadas por un cambio de condiciones, los sistemas de premio en las empresas, un sistema de desmantelamiento de los gremios, plantea él, esto en la Argentina no sucedió, o no sucedió del modo que sucedió en Francia, etcétera, etcétera. Ahora bien, todo este movimiento está acompañado por un conjunto de dispositivos que van generando esta mutación. Por lo tanto, vuelvo nuevamente sobre esto. El neoliberalismo no es un club de adhesión voluntaria. Aunque yo lo cuestione, no le importa. Al mundo nada le importa, dice Polo Gira. Bueno, yo puedo decir todo lo que quiera, etcétera, etcétera. Entonces me aparece un video en YouTube que dice: su crítica al neoliberalismo tuvo 12.000 visitas. Y me mandan plata. Y yo digo, esto garpa. Entonces la próxima me pongo una peluca y hago el payaso neoliberalete, que quiere que los niños consuman, y tengo 2 millones de visitas. Y así sucesivamente. Entonces mi cuestionamiento es absolutamente funcional, porque no le importa lo que yo diga. No es necesario que la gente coincida conmigo, pero la cámara del supermercado no está controlando la ideología de las personas que van a consumir. No le importa si aquel caballero va a comprar cubiertas para un piquete, si ella va a comprar nafta o querosén para prender fuego un edificio público. No, lo que controla es la mercadería y el flujo de dinero. Después, ¿para qué hago yo las cosas? No le importa. Tiene indiferencia o cierta indiferencia. El problema es cuando me pongo peligroso. Entonces, esta mutación moderna genera cambios profundos, sutiles, se van desplazando, pero genera cambios profundos. El pasaje de las tecnologías molares a las moleculares tiene un correlato en lo social en el pasaje del colectivo a lo individual. Exactamente. No podía estar mejor dicho, Daniel. Exacto. Eso es Deleuze de máxima pureza, diría el comisario del barrio. Exactamente.
Bueno, ahora, estos cambios, estos nuevos modos de sujetación social, voy a utilizar un cliché, así como genera nuevas patologías, generará nuevas normalidades. ¿No? Tenemos patologías y normalidades. Entonces, de el famoso niño que no aprende, tenemos el niño inquieto, el niño hiperactivo. Yo hace años tengo una teoría que el mejor reflejo del ADD, Disattentional Disorder, sería el ADD, sería el síndrome de desatención, que es con hiperactividad o sin hiperactividad. Después viene con saltos hacia adelante, con saltos hacia atrás, con vibraciones y un montón de cosas, y hay una clasificación muy certera sobre esto. Es la canción del sapo Pepe. ¿Conocen la canción del sapo Pepe? Yo tengo un sapo que se llama Pepe y salta por el jardín. Y ahí empieza la parte más compleja. Pepe, vení, y él salta, salta. Pepe, pará, y él salta, salta. No está en la cancha haciendo así, él salta, salta como alentando, colgado de la bandera, saltando. No, Pepe, vení, y él salta, salta. O sea, estamos hablando de un bloqueo de la percepción y una descarga excitatoria que inhibe el polo perceptual. O sea, nada más preciso que la canción del sapo Pepe para trabajar la inundación de representaciones en el yo que le impide la escucha de la voz materna, y como esta colapsa en esta no escucha, me vas a matar, ¿cómo dice? Me vas a matar, es una Guille Mamele. Entonces, el sapo Pepe es todo un testimonio de esta problemática contemporánea de la sobreexcitación. O sea, tenemos una emergencia de ciertos modos de la excitación sin elaboración simbólica bastante compleja hoy en día, que iremos viendo más adelante. ¿Por qué? Porque tenemos una infancia sobreestimulada. Tenemos una infancia que no siempre está atravesada por las instituciones de la infancia. Tenemos niños y niñas sobresexualizadas, porque sus cuerpos han entrado en un contacto sexual prematuro. Tenemos niños y niñas con grados de violencia muy elevados, impulsividades muy marcadas, niños y niñas que han perdido todo contacto con instituciones de amparo porque sus núcleos familiares están destruidos, descompuestos, o están en contacto con modos de vida marginales, niños y niñas que consumen tempranamente drogas o productos que alteran sus facultades mentales, alcohol, poxirram, se intoxican con un montón de cosas. Cuestiones que en Señorita Maestra no había. Si ustedes miran por volver Señorita Maestra, las blancas palomitas no tenían estos problemas. Ahora, esto es real. Cirilo, Tamayo y Siracusa, personajes de Señorita Maestra, los actores, fueron abatidos en un acto delictivo. O sea, el destino de esa modernidad, Oyaesen, que calculaba que era para toda la vida, no se cumple esa promesa. Las cosas están hechas para que no duren, porque si duran, la gente no consume. Hay un texto de Vaughan que es terrible. Se llama Vidas desperdiciadas. ¿Sintieron nombrar este texto? Lo lees y te da ganas de llorar. Ya con el título. Y lo que trabaja Bauman al principio es la metáfora de cómo esta superproducción produce chatarra.
cosas que dentro de poco tiempo serán basura. Dice, lo mismo pasa con los humanos. Y ahí yo ya me la veía venir cuando decía esto. Lo mismo pasa con todos nosotros. Muchos de nosotros seremos chatarra. Chatarra profesional, chatarra de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque un mundo que nos promete que el consumo nos va a incluir a todos, después no nos incluye a todos. Y cuando corriste la carrera y no llegaste, se complica la cosa. Entonces, si la educación prometía un futuro, si uno cumplía con todo, esa promesa queda caduca, porque hay que formarse constantemente. Siempre hay un curso más para hacer, que no tiene que ver solamente con capacitarnos, con que nos guste, sino como una condición de inclusión. La inclusión es una práctica constante, es un fitness constante que debemos llevar adelante. Esto la matriz subjetiva neoliberal lo tiene bastante claro. La vida es un largo palo enjabonado al que debemos huir. Si, como decía Leucovich, la modernidad estructuralmente incluía a alguien, también era un mundo mucho más simple. La posmodernidad, como dicen algunos, o la modernidad líquida, o el neoliberalismo, dice no, la vida es un largo palo enjabonado donde la lucha por la inclusión será constante. Constante. Por lo tanto, los modos de malestar que se desprenden de esto son muy distintos. ¿Cómo se manifiesta el malestar? Entonces, por lo general en las aulas ya nadie nos dice o nos pregunta por el famoso niño que no aprende. Digo niño en un sentido genérico. Se nos habla de los niños que no socializan, que son incontenibles, que son incontrolables, que tienen algún tipo de síndrome, de trastorno de desarrollo, Asperger, y el diagnóstico es algo que está como el dedo en el gatillo, muy rápido. Paradójicamente, con los avances, por lo menos que promete la ley de salud mental y, por ejemplo, el paradigma de la inclusión, tenemos el avance de las medicaciones en la infancia, de dispositivos de coacción, la supresión a lo mejor del encierro en el psiquiátrico tradicional, pero tenemos el chaleco químico y todas estas cosas. O sea, ¿qué es el chaleco químico? En lugar de que alguien vaya al manicomio, es quédate en casa empastillado. Ojo, en algunos casos, convengamos que merece todo un debate. No estoy diciendo que esté mal, sino que hay una sustitución de una cosa por otra. O sea, ¿por qué vamos a meter la gente presa? Mejor que tengan la pulsera monitoreada y que se queden en la casa, porque es un costo menor para esto. ¿Saben cuánto cuesta un preso? Es un tema. O sea, Bauman decía que la modernidad líquida cambia el imperativo categórico de Kant. Esto de obra de modo tal que tu máxima sea una máxima universal. Bueno, lo que dice la modernidad líquida, hay que disminuir los costos. Sí, está bien, obra de modo tal que tu máxima sea, pero eso es muy caro, te dicen. Bajemos los costos. Y todo lo que genera un costo de lo que no se ve, ¿para qué lo vas a gastar? O sea, si vos construís un edificio, ¿para qué le vas a poner aislante? Si el aislante no se ve, entonces te muestra un departamento divino. Vos te vas a vivir, tose el vecino de la planta baja, vos estás en el 10º y lo escuchás. ¿Por qué? Porque no le pusieron al edificio lo que no se ve. La otra cuestión, que yo creo que es más compleja, lo digo de una manera media sintética, disculpen, que es que todas estas prácticas
generan un avance, yo diría, de la superfluidad. Todo deviene superfluo. Cuando digo superfluo no es lo mismo que superficial. Lo superfluo es algo que no tiene profundidad. ¿Se entiende? El eslogan. Los discursos políticos son un ejemplo extremo del mundo superfluo. Se dicen eslogans. Ahora el eslogan, sí, lo rascaba un poquito pero no tienen consistencia, no tienen profundidad, no tienen ¿cuál era lo que decía Macri en su momento? Pobreza cero. Claro. Pobreza cero. Sí, bárbaro. Fantástico. Yo te voto. Ponele. No lo voté, pero no importa. Pero el tipo dice promesa cero. Perdón, promesa cero. Dice pobreza cero. Pobreza cero. ¿Qué sería? Como la Coca cero, como la Sprite cero. Pero nadie puede pensar que alguien que dice eso está hablando en serio. Porque con un eslogan no sé desaparecer la pobreza. O la sé desaparecer por otros medios, pero no eliminás la pobreza como una condición social. O sea, eso es un eslogan, puedo decir muchos más. Había alguien que nos prometía la revolución productiva hace unos años y trajo el neoliberalismo con todo su peso. No era una revolución productiva, era una revolución de consumo. Porque el nuevo actor social es el que consume, y el que consume se incluye socialmente, el que se puede sostener en los vínculos. Ahora bien, la educación argentina, con su larga tradición de educación pública, si bien pudo contener a amplios sectores de la infancia, el problema es que se volvió, lejos de ser un sistema educativo, la primera línea de trinchera de la contención de la exclusión social. Entonces se volvió escuela comedor, escuela contenedor. Leucovitch llamaba la escuela galpón a esta escuela. Un lugar que contiene gente, pero adentro de esa contención la institución escolar no logra inscribir las marcas propias de la modernidad. Lo que hace es tener gente adentro. Mi hijo mayor volvió de la escuela un día muy tentado, el año pasado, después de tener 1 mes y medio de clases presenciales, porque la profesora de biología les tomó una prueba diagnóstico y cuando hizo la devolución de la prueba de diagnóstico, esta mujer estaba, creo yo, muy angustiada y con la angustia la expresaba a modo de querella hacia los estudiantes porque pensaba que se habían burlado de ella porque les tomó una prueba muy simple, estamos hablando de chicos de segundo año de la secundaria, y pusieron cosas como que el tigre nace de huevo, el caballo tiene aletas, cosas que eran realmente dignas del aplauso de alguien tan osado para poner esas cosas. Pero, digamos que un chico de 14 años no pueda diferenciar un perro de un sapo, cuántas patas tiene un gato, eran ese tipo de preguntas eran. Él lo contó de manera muy graciosa, como se expresó en su momento, que era un poco esas escenas que nos remite para los más viejos la escuela del Chavo, ¿viste? Esa cosa de lo que rompe ese modo preestablecido de la institución escolar. Pero en un momento yo lo escuchaba y le dije, mirá, Pablo, lo que pasa es que vos en casa te ocupaste de aprender, estudiaste, hiciste un montón de cosas, leíste libros durante la pandemia, como todo un caso medio especial. Pero vos pensás que hay compañeros tuyos que, lo voy a decir de una manera un tanto brusca, no usaron el cerebro para pensar en 2 años. Estuvieron en la cama, mirando internet,
poniendo la clase sin la camarita y muteados. Nunca usaron la cabeza para pensar. Y esto no es una falla, diría yo, no es un problema cognitivo, esto es un problema de sostén. Estos chicos tenían padres que se ocuparan de... Esto es un problema de sostén, es más complejo. Sí, ¿qué ibas a decir? Sí, yo tengo una amiga que es profesora de inglés y en la pandemia, cuando con él le daba 15 minutos de actividades y después de esos 15 minutos los alumnos se ponían a jugar a los jueguitos, ahí en el momento. Sí, digamos que el grado de dispersión que habilita todo esto es bastante interesante. El destino de todo esto es un tanto incierto porque es lo que está pasando. No sabemos qué nos depara con todo esto, pero estamos viendo un cambio profundo y yo creo que la pandemia aceleró la inserción de dispositivos que hubieran tardado algunos años en instalarse porque esto estaba en proceso. Pero se hizo en 6 meses lo que podría haber pasado en 10 años. Y que de alguna manera también nos atraviesa. Yo creo que la educación virtual o a distancia, como sería un poco el dispositivo, no es lo mismo que la presencialidad. Yo creo que no es lo mismo. Ahora, ahorra muchos costos. Entonces, si bien el neoliberalismo no es un club de adhesión voluntaria, los seres humanos tenemos esa capacidad crítica de decir, che, pero si yo quiero dar clases online, ¿es porque creo que es un mejor sistema educativo o porque me es más cómodo? Hay que ser un poco más sensato, porque me ahorro el traslado, cosa que es real. ¿Cómo? El alquiler. El alquiler. Ahora, ¿me quiero formar bien? Después podemos discutir también si la formación es buena, mala, mediocre, o lo que sea. Pero cuando empezamos a relativizar las cosas no paramos más. Nosotros en las prácticas profesionales supervisadas tenemos un debate si alguien puede cursar las prácticas supervisadas online. No es lo mismo. Cuando digo no es lo mismo, no es lo mismo, no es ni mejor ni peor, no es lo mismo. Hay casos de estudiantes que no tienen problemas con esto, es bastante similar, y otros casos no. O sea, bueno, las teorías de la subjetividad, como para ir dando un poco un paso más profundo a la unidad 2, Quería decir una cosa. sí, cómo no, dale. Que me parece un gran debate, porque en realidad si las personas realmente no pueden, el alquiler y todo eso, por el neoliberalismo y los problemas económicos, los trabajos precarizados, la universidad queda solamente para aquellos que pueden. Entonces ese también es con esto de la presencialidad, ¿cómo dirimir esas dos cuestiones? Porque es verdad que no hay nada mejor que la presencialidad. No hay nada mejor que la presencialidad, digamos, pero es cierto que también... Bueno, es un debate que se abre, que merece, o sea, como decía anteriormente, si bien el neoliberalismo no es un club de adhesión voluntaria, las personas tenemos que pensar si están predominando en nuestras decisiones o en nuestros posicionamientos, qué tipo de pensamientos. O sea, si uno cuando compra algo lo compra por consumo o porque lo necesita. Y así todo funciona de esa manera. Y de repente, si yo no tengo control, tengo una deuda de la tarjeta de crédito que no puedo pagar porque compré pavadas. Y eso no es una cuestión solamente de costo, eso habla de un grado de alienación bastante importante. Sí, ibas a decir algo. Sí, de que más allá de la virtualidad y todo lo que pasó, yo creo que se puede rescatar de que en Argentina, cuando pasó esto de que no se podía volver a las aulas, se pudo
digamos, usar estas aplicaciones de videollamada, intentar como organizarlas un poco, cosa que en otros países mucho no pasaron. Eran como que enviaban tareas, las respondían, se las enviaban a los profesores, en Europa más que todo. Y acá, a pesar de que no estábamos muy adelantados, muchos profesores usaron Facebook, Meet, Zoom, y era totalmente desconocido, y lo hicimos. Y también se privilegió la salud, cosa que en muchos países no lo hicieron. Entonces yo creo que frente a algo tan grande lo pudimos enfrentar. Sí, digamos, todas estas cosas merecen un análisis profundo. Vamos a tener posiciones a lo mejor diferentes en algunas cosas. En lo que respecta a la asignatura, es más que nada acentuar la idea de este cambio de los dispositivos. O sea, estamos frente a un cambio de dispositivos. Y si seguimos la teoría, porque uno de los grandes problemas es que empezamos a desoír a las teorías, los dispositivos generan modos de sujetación y producen subjetividad en la medida también que generan modos de sujetación. O sea, la inclusión también merece ser debatida. ¿Qué es la inclusión? O sea, ¿la escuela Galpón incluye? Sí, incluye, pero no incluye. ¿Se entiende? Bien. Entonces, la subjetividad, como para ir fortaleciendo el nexo con la unidad 2, tiene dos grandes puntos. O sea, la subjetividad como concepto implica tanto cómo se instituye y constituye este aparato pensante, pero al mismo tiempo la subjetividad es producto de prácticas sociales. Nosotros pensamos porque tenemos un aparato psíquico, mental, que se ha constituido de modo tal que puede procesar, elaborar y producir representaciones. Pero al mismo tiempo interactúa con representaciones que nos exceden, que son sociales y que están vinculadas con un suelo institucional de instituciones sociales que producen representaciones. Por lo tanto, no es lo mismo cómo pensaban las personas en el siglo X a cómo pensamos hoy. Incluso hasta entre las generaciones encontramos estos desfasajes. En esta misma aula, ahí, idealmente mismo la presencialidad, sin tener cámaras, audio y gente por fuera. Y no sé si antes usted hacía las clases también hablando de la gente de otros países y haciendo todo el show de televisión, o era una presencialidad distinta. No sabemos, yo como estudiante, a qué está sujeto usted ahora en el momento de dar la clase. Si está pensando, no sé qué estará pensando en relación al aula, cómo estamos acá, si estamos atentos a este ambiente, así, el hecho de que si se apunta con la cámara para este lado, para allá, no sé, se genera... Yo me debo a mi gente. Me debo al público, el público se renueva, decía chiquita, ya no tan chiquita. Bueno, de la unidad 2, si leemos los puntos, la subjetividad como problemática psicológica, diferenciación entre las teorías que se inscriben en el campo de la subjetividad de aquellas pertenecientes a paradigmas biológicos. Bueno, prerequisitos para la constitución o construcción de la subjetividad de diversos enfoques psicológicos, el psicoanálisis, el constructivismo y el construccionismo social, sus conceptos fundamentales. La inteligencia humana y sus controversias como desfuncionalización del instinto o como correlato de lo adaptativo, su vínculo con el desarrollo de la psique o mente. Enfoque crítico sobre la medicalización del malestar psíquico de los niños, adolescentes y adultos, sus fundamentos ideológicos, políticos, sus consecuencias en la producción de infancias.
Esta unidad tiene un texto que condensa todo esto que está expuesto acá, que es Pensamiento e inteligencia en el marco de las teorías de la subjetividad, un aporte preliminar para un debate interteórico, que es un texto de mi autoría. Hay otro texto, La subjetividad como punto de fuga, que escribí con Liliana Palazzini. El resto de los textos, que obviamente se recomienda la lectura, vienen en apoyo de lo que se está planteando allí. Figura Piaget, Vygotsky. Había un texto de Brunner que era Acción, Pensamiento y Lenguaje, que no lo puse, pero está desplegado en Pensamiento e Inteligencia de mi autoría. Y la próxima clase, bueno, vamos a entrar más de lleno en el concepto de subjetividad. Pasa que es como una tentación recaer a veces en estos debates contemporáneos, pero lamentablemente a veces nos desvían un poquito. María Rosa levanta la mano. Sí, María Rosa. Perdón, profesor, ¿puede repetir los textos que dijo? Los más importantes, y los otros textos que estoy marcando en el programa. Yo se lo repito, pero recuerda que esto queda grabado. ¿Me pasaron la hojita? La unidad se lee de manera lineal. Si usted ve los dos primeros textos, Pensamiento e inteligencia en el marco de las teorías de la subjetividad, aborda prácticamente la unidad. Después, La subjetividad como punto de fuga, que es un texto escrito con Liliana Palazzini. Y el resto, bueno, es una unidad un poco más corta que las otras, así que se lee en orden, pero el texto principal que condensa los puntos de la unidad son los dos textos de mi autoría. Sí, no está. Bueno, vamos a cerrar.